Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este punto de encuentro, esta entrevista, ¿sí? Que la hemos denominado en este momento Noche Escatológica, ¿sí? Tenemos a distintos hermanos con distintas posturas escatológicas que en esta noche es reflexionar sobre esas distintas posturas, distintos puntos escatológicos y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor y también para la edificación de su iglesia. Así que tenemos por ahora a nuestro hermano David Barnes, ¿sí? Rector de Centros Teológicos Bautistas. Así que si quiere decir algunas palabras, profesor. Bien, buenas noches, Natalio, Alberto, Natán y a todos los que están viendo. Es un gusto participar esta noche con este tema muy interesante y complejo y algo controversial, pero es un tema que enseño en el seminario y si podemos ayudar a los que están viendo, encantados. Amén. Y también damos la bienvenida a nuestro hermano Natán Anderson, ¿sí? Que es anciano en la Iglesia Reformada El Faro de Pichelemu en Chile. ¿Cómo está, hermano Natán? Muy bien, hermano, muchas gracias. También muy feliz de poder estar participando en esta noche y hablando de temas que son, si bien importantes para nuestras vidas finalmente como cristianos y nuestra visión sobre el futuro finalmente. Amén. También tenemos al pastor Alberto Monero, pastor de la Iglesia Bíblica Cristiana San Francisco de Macorís, en República Dominicana. ¿Cómo está, pastor Alberto Monero? Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Me siento realmente bien a gusto de participar de una actividad como esta. Dios le bendiga a todos, al hermano David, al hermano Nathan. Dios te bendiga, Natalio, y Dios bendiga a todos quienes están en contacto con nosotros en estos momentos. Sí, y bueno, por cuestiones de tiempo es muy probable que se esté también conectando, como también estaba en el anuncio, el pastor José Carlos Alpizar, que es pastor de la Iglesia Río de Dios en Costa Rica, y por temas de organización y de tiempo, va a entrar en unos minutos, pero por ahora vamos a comenzar a hablar de estas posturas escatológicas, ¿no? Que si bien han dividido de cierta manera, muchas veces se ha habido muchas tensiones dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Considero yo que no es algo que pueda dividirla. No sé si me dejo entender, dividir, ¿no? En el sentido de que puedo tener comunión con un hermano que tenga otra postura escatológica. Obviamente no significa de que bueno, todo bien y todo free, sino el sentido de que puedo tener comunión, puedo tratarlo como mi hermano en Cristo y no tacharlo como un hereje, no un apóstata que ha rechazado la fe. Entonces, en primer lugar, quisiera hacerle esta pregunta de repente para los hermanos que recién nos están viendo y de repente la palabra escatología les suena algo que nunca he escuchado en su vida, ¿no? Me gustaría preguntarles, hermanos, ¿no? ¿Qué significa, qué es la escatología, ¿no? ¿Cómo lo podrían definir? Quien desee. Bueno, básicamente voy a comenzar con lo más fácil porque los demás pueden agregar cosas más complejas, pero comienzo por lo más fácil. Viene de la palabra escatos, que es una palabra griega que significa último. Entonces lo encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento, donde habla del último día o los días postreros. Entonces significa lo último y básicamente bíblicamente abarca desde la primera venida de Cristo en adelante. A veces pensamos que ya que son las últimas cosas, es cosa futura todavía. Pero considero que bíblicamente abarca desde la primera venida de Cristo en adelante. Más o menos lo que diría. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, hermano Natán, de repente. Sí, muy de acuerdo con la definición que dio el hermano. Solo agregaría que todos tienen una escatología de una forma u otra. Incluso personas que no son cristianas tienen una visión y una expectativa del futuro.
Y entonces por eso se vuelve un tema muy relevante para todos, conversar este tema de la escatología y qué es nuestra expectativa del futuro, y específicamente como cristianos. Bueno, la escatología también abarca diferentes aspectos. Podemos hablar del juicio final, podemos hablar de la resurrección y varios otros temas, pero lo que generalmente está involucrado en esta conversación es la expectativa que tenemos de los días postreros y del tiempo antes de la segunda venida de Cristo, y cuál va a ser la condición del mundo, cuál va a ser la condición de la iglesia cuando eso ocurra. Muy bien, gracias, hermano Natán. Pastor Alberto, le escuchamos. Bueno, yo pienso que los hermanos han sido bastante acertados, sobre todo la definición sencilla que daba nuestro hermano David Burns. Escatos en griego, último, postrero, y logos, tratado, en estudio de las cosas postreras. Hay quienes también, por ejemplo, definen escatología como el estudio del día del Señor, porque algunos entienden que el día del Señor involucra ya todos esos eventos de los cuales hablaba Nathan, la resurrección, la venida, involucra el reino, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces todo eso está contenido dentro del día del Señor, y entonces una definición que podría también ser sencilla es el estudio del día del Señor. Muy bien, hermano. Entonces sabemos que es todo ese transcurso que ocurre, ¿no? De estos postreros días, de estos últimos días, el estudio de los últimos días, ¿no? Que ocurre desde que Cristo vino a la tierra y fue ascendido a los cielos. Y la iglesia siempre ha estado a la expectativa del regreso del Señor, del regreso de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, siempre. Entonces, la pregunta que podría hacer en este momento es, ¿por qué es importante hablar de escatología? ¿Por qué es importante hablar de escatología? Bueno, yo voy a iniciar en esta ocasión. Para mí tiene muchísima importancia. Ya se ha dicho que la escatología tiene que ver con los eventos futuros, y la escatología básicamente está fundamentada en promesas, en profecías que el Señor nos ha hecho. Y esas promesas y esas profecías de eventos que se van a llevar a cabo en beneficio de los redimidos, en beneficio también de todo el cosmos, porque también hay eventos que tienen que ver con todo el cosmos, porque aún el cosmos será removido. Todo eso nos llena a nosotros de esperanza. Si no tuviésemos nosotros un contenido profético, un contenido futuro salido de la boca de Dios, que nos dijera a nosotros, esto va a pasar, nosotros estaríamos, no sé exactamente cómo, pero no esperanzados. Pero nosotros estamos esperanzados, aguardando todas y cada una de esas cosas, y eso por un lado nos anima al trabajo en la obra, por un lado nos tranquiliza, nos mantiene estable, por otro lado también nos da a nosotros motivación para llevar a cabo muchísimos sacrificios, muchísimas cuestiones, etcétera. O sea que nosotros tenemos en el contenido escatológico nada más y nada menos un fuerte fundamento que está conectado a nuestra esperanza. Para darle chance a los demás, pienso que hay otras muchas cosas que se pueden decir. Amén. ¿Alguien sí, más? Yo estoy de acuerdo. Yo diría que sí tiene mucha importancia práctica para la vida del creyente, es su esperanza. Pero iría más allá también, es decir, que es importante la escatología porque la Biblia entera tiene un enfoque escatológico. Toda la Biblia apunta y avanza paso a paso hacia la redención final, el gran día de salvación. Y por lo tanto, si vamos a interpretar, para interpretar toda la Biblia, tenemos que hacerlo en el contexto de la escatología, del gran plan final de redención. No podemos interpretar un texto aislándolo de todo el gran plan de redención de Dios que culmina en los temas escatológicos. Así que tiene una importancia
para la interpretación de la Biblia y tiene una importancia, como dijo el hermano Alberto, para la vida práctica también del creyente. Bien. ¿Por qué es importante la escatología, hermano Natán? Bueno, muy de acuerdo con lo que ya han dicho los hermanos. Simplemente agregaría que nuestra expectativa sobre el futuro en gran parte define cómo actuamos en el presente. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante la escatología, cómo entendemos la iglesia, cómo entendemos el reino de Dios y su rol en este mundo. Si vemos nuestro rol de cierta manera como escapando de este mundo, por un lado, o si vemos el reino de Dios avanzando y llenando el mundo, obviamente van a ser dos visiones bastante diferentes en lo práctico, en cómo actuamos y cómo llevamos adelante nuestra vida y la obra de la iglesia. Bien, y tenemos ahora al pastor José Carlos Alpizar, ¿sí? Que pudo llegar. Pastor José Carlos, ¿por qué es importante hablar de escatología? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a los hermanos y pedirles de verdad una profunda disculpa por conectarme tarde. Tuve un problema que se salió de mi control en la iglesia. Bueno, cuando digo problema no es algo malo, sino de los quehaceres pastorales, ¿verdad? Que a veces se salen de la voluntad del pastor. Entonces, de verdad que apenado con ustedes, pero muy contento de poder estar con estos hermanos el día de hoy y saber que a pesar de que tenemos diferencias tal vez en cuanto al tema escatológico, concordamos en lo más importante, ¿verdad? Y es que Jesús es el Señor y Salvador y creemos en su sacrificio expiatorio y verdad y todas estas cosas. Entonces yo creo que es muy bonito cuando los hermanos, a pesar de estas diferencias, pueden habitar juntos y en armonía. Para contestar por qué es importante la escatología, yo creo que la escatología es muy importante y sobre todo se vuelve más importante en estos tiempos porque nosotros vemos que el mundo actualmente está confundido. Por ejemplo, nosotros podemos ver personas que no tienen idea de qué es lo que está pasando en el mundo, hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Vemos que las personas se preguntan qué pasará con esto del coronavirus. Las personas dicen qué va a pasar con las guerras, la gente qué va a pasar con el calentamiento global. La gente no sabe qué es lo que ocurrirá en el porvenir. Y yo creo que el mensaje de la Biblia es muy claro en algo, y es que hay un reino del Señor, ¿verdad?, que está en esta tierra y que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y entonces yo creo que ahí es donde se vuelve importante la escatología. La escatología se vuelve importante porque nos dice que Dios no nos ha abandonado. La escatología nos dice que no estamos en un deísmo, donde Dios nos puso en la tierra y simplemente ya el Dios no se mete con nosotros, sino que el Dios de la Biblia intervino en el pasado de la humanidad, intervino en el tiempo de Jesús a través de la persona de Jesucristo, y aún el Dios de la Biblia no ha terminado, tiene un proyecto para la humanidad. Y yo creo que es muy importante la escatología porque le dice al mundo que hay una esperanza y que esa esperanza está totalmente relacionada con la persona de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien. Uy, ¿alguien tiene el volumen alto, por favor, para que lo pueda bajar? Bien, vamos a ver. Es importantísimo entonces la escatología por todo lo que cada uno nos ha dicho, porque también la escatología apunta a nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo importante. La otra pregunta que tendría para cada uno de ustedes es: ¿cómo se relaciona entonces la escatología con el Evangelio? ¿Qué relación podría tener, no? Quien desee abrir micro. Yo creo que la relación es que el Evangelio es escatológico. El Evangelio es escatológico. Nos habla de la redención final en Jesucristo, de nuestra gloriosa esperanza, del cual habló hermano José, que eterna con Dios. La salvación no solamente es salvación del infierno,
que también es un asunto, obviamente, escatológico, sino que habla de nuestra gran esperanza de vivir en la presencia de Dios para siempre, en su reino glorificado, sin pecado, los nuevos cielos, nueva tierra, con un gozo indescriptible y bendiciones inimaginables. Ese es el evangelio que predicamos. Y bíblicamente, la conexión con el evangelio es que, como dije, desde la primera venida de Cristo, ya estamos en los últimos días, según 1 Juan, Hechos, 1 Corintios, Hebreos, 1 Pedro. Entonces, los tiempos escatológicos comienzan con la primera venida de Cristo y se centra en el nuevo pacto, en su sangre, la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, que asegura nuestra esperanza eterna. Así que el evangelio y la escatología están totalmente unidos. Amén. Bueno, yo tal vez de segundo me gustaría decir que estoy muy de acuerdo con el hermano David cuando dice que el evangelio es escatológico. Yo creo que es muy importante entender eso. O sea, realmente el evangelio, si nosotros quitamos la parte escatológica del evangelio, no estamos predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Eso es como querer omitir a veces el tema del infierno del evangelio, ¿verdad? Hay gente que no quiere meterse en el tema del infierno porque nadie quiere escuchar del infierno, pero bueno, el tema del infierno es un tema que está en el evangelio. Y yo concuerdo completamente con el hermano de que el evangelio es escatológico, y creo que es escatológico porque nos demuestra la gran victoria de Cristo sobre el mal. Y nos muestra también, el evangelio escatológico nos habla acerca de la restauración que trae Dios para su pueblo, de cómo Él lo limpia, de cómo Él lo restaura, de cómo todo ese proyecto de Dios que culmina para su gran reunión con su pueblo y vivir eternamente con Él. Entonces, realmente, veamos una cosa, una de las doctrinas más importantes del cristianismo es la resurrección de los muertos. Pablo dijo que si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, vana nuestra fe. Pues bueno, es que también escatológicamente hablando estamos esperando una resurrección de los muertos, ¿verdad? Si Cristo resucitó, Él es la primicia, nosotros estamos esperando resucitar de la misma manera con Él. Entonces, definitivamente creo que el evangelio, no podía estar más de acuerdo con el hermano, que es completamente escatológico, y es importante hablar de escatología con relación al evangelio para que nos presente el cuadro completo del evangelio. Amén. Bien, hermano Alberto, ¿qué puede decir? Bueno, yo estoy conteste con lo que los hermanos han dicho. En la escatología nosotros vamos a encontrar el cómo y el cuándo se va a consumar todo lo que el Señor nos ha prometido por el evangelio. El Señor nos ha prometido que nosotros vamos a resucitar, como el hermano ya ha dicho, y que en esa resurrección nosotros vamos a ser transformados. El Señor nos ha prometido cielos nuevos, tierra nueva, nos ha prometido una patria, ha prometido manifestarse a nosotros, nosotros veremos al Señor, ha prometido juzgar la maldad, y todo eso está en la escatología. Entonces, en la escatología, sencillamente nosotros vemos cómo se dan los procesos y cuándo se consuman. Yo pienso que hay una relación, tanto como la dijo el hermano David Barnes. O sea, el evangelio es escatológico. Hermano Natán. Sí, yo creo que, bueno, obviamente muy de acuerdo con todo lo que ya han dicho los hermanos. Solamente agregaría que la escatología también está muy ligado a la obra expiatoria de Cristo y qué exactamente es lo que Cristo ha logrado por medio de su obra en la cruz y su resurrección. Y cuál es nuestra expectativa del poder de lo que obró Cristo en cuanto a cómo se va a manifestar en el mundo a través de la historia y cómo será manifestado en el día final, ¿cierto? Cuando toda lengua confiese que Cristo es Señor. Entonces yo creo que hay una conexión importante en cuanto a esa pregunta también.
Amén. Bien, eso entonces entendemos que sí está casi inseparable, o sea, en realidad no se puede separar la escatología con el Evangelio porque el Evangelio mismo es escatológico. Y creo que en eso los cuatro hermanos aquí presentes están de acuerdo, ¿no? Estamos hablando hemos hecho preguntas de los que están de acuerdo y creo que en lo fundamental estamos todos de acuerdo y eso es lo importante. Ahora, viene en esta parte donde nosotros vamos a dar exactamente 10 minutos a cada hermano para que pueda explicarnos su postura escatológica. Va a comenzar presentando su postura escatológica y va a explicar cuáles son las razones del por qué cree en esa postura escatológica. ¿Sí? Bien, en este caso vamos a comenzar, ¿sí? Por el hermano Natán, ¿sí? Por el hermano Natán para poder explicar 10 minutos y después vamos pasando por distintos hermanos así para que nos pueda presentar su postura. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, la postura que es mi postura en cuanto a la escatología es la postura postmilenial. Y bueno, ahí los otros hermanos probablemente van a explicar un poco más en cuanto a este tema. Los nombres, ¿cierto?, de las posturas están relacionados a Apocalipsis capítulo 20 y básicamente la idea de postmilenial en ese sentido es que Cristo va a volver después del milenio y en ese sentido es muy similar a la perspectiva amilenial que va a estar presentando el hermano David. Entonces, pero en estos minutos quiero enfocarme no tanto en ese tema del milenio, sino en lo que sería el distintivo de la postura postmilenial de las otras posturas, porque en cierta manera no es muy útil relacionar todas las posturas al capítulo 20 de Apocalipsis, porque finalmente nuestra escatología abarca mucho más que esos pocos versículos en el capítulo 20. Y yo creo que por un lado, y otros lo han dicho también, un nombre mejor para la postura postmilenial sería optimismo histórico. ¿Y en qué sentido hablamos de optimismo histórico? Porque obviamente en un sentido todos los cristianos son optimistas, todos los cristianos, cierto, esperan, como ya hemos escuchado, el día final, la resurrección, el estado eterno y estar con Cristo, con Dios para siempre. Y eso nos debería llenar de esperanza y de optimismo. Pero cuando hablamos de optimismo histórico, estamos hablando de la historia, del periodo entre ahora y la segunda venida de Cristo. ¿Y cuál es nuestra expectativa para la iglesia en el mundo? Y la verdad de las cosas es que hoy en día la gran mayoría de los evangélicos cree que la iglesia seguirá siendo una minoría, ¿cierto? Un grupo pequeño en un mundo principalmente entregado a Satanás, que será un remanente, y esa condición de la iglesia quizás va a tener algunos altos y bajos, pero va a seguir relativamente así hasta que Cristo vuelva. Entonces, de esa manera, muchas veces se ve la segunda venida de Cristo como una misión casi de rescate para su pueblo, para un pueblo abatido en un mundo dominado por las fuerzas de Satanás finalmente. Pero justamente este punto es el que como postmileniales negamos esa conclusión. Creemos que Cristo ya está reinando desde el cielo, al igual que nuestros hermanos amileniales, y que ese reino crece lentamente como semilla de mostaza, pero que finalmente la iglesia, el pueblo de Dios llenará todas las naciones de la tierra y la tierra estará llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, como promete las escrituras en diferentes lugares. Y en ese día, en ese tiempo se cumplirán muchas de las grandes promesas que vemos en el Antiguo Testamento, como Salmo 22, versículos 27 y 28. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna
las naciones. O Salmo 72:8, domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y hay muchos otros pasajes que describen el reinado del Mesías de esa manera. Y nosotros tenemos la expectativa que eso se va a cumplir en la tierra antes de la segunda venida de Cristo por medio de la predicación del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa sería quizás la gran diferencia que tenemos con algunas de las otras posturas. Ahora, para nosotros también el centro o la médula del asunto no es necesariamente Apocalipsis capítulo 20, sino más bien Mateo 28 y la gran comisión, porque ahí es donde Jesús declara que toda autoridad ha sido dada, le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y en base de eso llama a sus discípulos, le entrega la comisión de no simplemente predicar el evangelio, sino más bien de discipular naciones. Eso es algo que va más allá de simplemente algunos individuos en las naciones, creemos nosotros, y creemos que se refiere realmente a naciones enteras. Y no solo eso, sino que dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo para empoderar a su iglesia para ser exitosa en esa tarea. Ahora, muchos piensan quizás que, bueno, no podemos esperar que el mundo como tal sea en gran manera transformada antes de que Cristo vuelva. Pero a veces olvidamos que el Espíritu Santo es Dios también. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y Dios nos ha dado el Espíritu Santo de esa manera como iglesia para empoderar a su iglesia para justamente llevar a cabo esa misión. Entonces nosotros básicamente creemos que la Gran Comisión es una tarea que será cumplida antes de la segunda venida. Ahora, quizás muchos mirarán el mundo y pueden decir, ¿y cómo es eso? Porque vemos grandes problemas en el mundo, vemos a muchos cristianos siendo perseguidos, vemos mucho sufrimiento y nosotros en ese sentido no negamos nada de eso. Entendemos que es parte de la obra de Dios en el mundo, pero esperamos que los días postreros van a ser mejores en muchos sentidos y esperamos que por el poder del Espíritu Santo la iglesia va a ser victoriosa aún en medio de sufrimiento, aún en medio de dificultades y que la gran mayoría del mundo y las naciones se va a entregar a Cristo de gran manera. Entonces, y que finalmente la iglesia será victoriosa en lo que Cristo le encomendó. Entonces, esos serían los puntos más distintivos, podríamos decir, de nuestra postura. En muchos otros temas es muy, como ya mencioné, es muy similar al amilenialismo en cuanto a muchos de los detalles de cómo interpretamos el milenio y algunos otros temas similares, pero el distintivo, el elemento para nosotros como central de la escatología ahí es esa esperanza del éxito del evangelio en el mundo antes de que Cristo vuelva. Muy bien, gracias hermano Natán por esta exposición sobre lo que es el postmilenialismo, ¿no? Y sus distintivos. Hablemos del amilenialismo con el profesor David Barnes. Por la oportunidad, concuerdo bastante con el hermano Natán. Yo soy más realista que optimista, pero estamos bastante de acuerdo en muchos temas. Bueno, en mis 10 minutos, ¿qué es el amilenialismo? Literalmente significa no milenialismo, porque es la creencia de que no habrá un milenio futuro terrenal de paz y prosperidad antes del estado eterno, como enseñan los premilenialistas. Pero no es que no queremos un milenio, solo que no creemos en ese tipo de milenio. Y la razón es la siguiente. Jesús y los escritores del Nuevo Testamento enseñan en muchos versículos que la historia humana se divide en 2 siglos o 2 grandes eras que se contrastan. El siglo presente y el siglo venidero. El siglo presente es temporal,
caracterizado por maldad, el pecado, los afanes, el sufrimiento, la persecución, matrimonios, nacimiento, muerte. Los justos y los impíos coexisten y el Dios de este siglo es Satanás. Y el Nuevo Testamento enseña que el siglo presente termina en una cosecha, con el juicio y la condenación de los impíos y la salvación para los creyentes. Y en contraste, el siglo venidero, según Jesús y los apóstoles, durará para siempre y es el estado en el cual no habrá maldad, ni pecado, ni afanes, ni sufrimiento, ni persecución, ni matrimonio, ni nacimientos, ni muerte, donde solo estarán los justos, resucitados, glorificados, y no estarán los impíos ni Satanás. ¿Y cuál es el esquema escatológico básico entonces que los amilenistas vemos en la Biblia? Vemos que la Biblia enseña en docenas de pasajes que una resurrección general y el juicio final coinciden con la segunda venida de Cristo, y que estos eventos, la segunda venida, la resurrección y el juicio, dividen el siglo presente del siglo venidero. Y bajo este esquema, nosotros no vemos cómo un milenio de tipo premilenial puede encajar en el siglo venidero, o sea, después de la venida de Cristo, porque después de la segunda venida, según lo que entendemos de la Biblia, ya no habrá pecado, ni maldad, ni impíos, ni muerte, ni matrimonio, mientras que un milenio de tipo premilenial sí reconoce la existencia de estas cosas. Entonces, para nosotros no cuadra. ¿Cómo entendemos entonces el milenio? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 a 10? Bueno, creemos que esta visión altamente simbólica describe la presente etapa del reino inaugurado de Dios, en el cual los muertos están reinando con Cristo en el cielo, donde están los tronos, y que el actuar de Satanás ahora está restringido en el único sentido, según estos versículos, en que no puede engañar a las naciones, versículo 3, para unirlos a la batalla final contra la iglesia, versículos 7 y 8. Durante este tiempo de la iglesia, el evangelio es predicado y el reino de Dios crece en todo el mundo, como vemos en las parábolas de la semilla de mostaza que compartió el hermano Natán, la levadura de la masa, el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, de una roca que se convierte en un monte que llena toda la tierra. Entonces, en cuanto al reino de Dios, creemos que fue inaugurado por Cristo en su primera venida y que será consumado en su segunda venida, cuando reinará en la nueva tierra para siempre. Creemos que esta es la enseñanza de las parábolas del reino, y esto apunta el Antiguo Testamento, el pacto abrahámico, que prefigura el pacto mosaico y promete el pacto davídico y todas las profecías escatológicas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación final? Nosotros creemos que sí. El pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y la historia posterior de la iglesia, siempre ha pasado por tribulaciones y persecuciones en mayor y menor grado. Y es así hasta el día de hoy en varias partes del mundo. No creemos un rapto pretribulacional que sacará a la iglesia del mundo para que no sufra la tribulación final. Creemos que el rapto, que según entendemos 1 Tesalonicenses 4 no tiene nada de secreto, es post-tribulacional y coincide con la segunda venida de Cristo, como muestra el contexto de los siguientes versículos, capítulo 5. Entonces creemos que también el Apocalipsis fue escrito para animar a la iglesia que sí pasará por grandes tribulaciones a lo largo de su existencia. ¿Qué se puede decir sobre esta postura? Nos pidió Natalio si podemos hablar un poco de la historia de la iglesia y nuestra postura, de lo que... Sí. Sí. Se tiene 6 minutos. Está bien. Minutos. Sí. De lo que veo, hasta el año 150 después de Cristo, tan solo uno de los padres de la iglesia, Papias de Hierápolis, enseña el premilenialismo, pero de tipo histórico, no dispensacional, no enseña la división entre iglesia y Israel, un rapto secreto, etc. Justino Mártir, cuando escribe en el siglo II, reconoce que muchos de sus contemporáneos
son amilenialistas. Y de hecho, un estudioso, Crominga, considera que el amilenialismo fue la postura dominante en los siglos 2 al 4. Y entre los amilenialistas de los primeros siglos, según varios estudios extensos y minuciosos, tenemos a Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano, Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Eusebio de Cesarea, Gallo, el obispo de Milán, Dionisio de Alejandría, Hipólito, pastor de Hermas, el escrito, segundo Clemente, etc. Y cuando llegamos a Agustín, ya la postura amilenialista se hace casi universal en la iglesia. Y siguiendo a Agustín, la postura de los reformadores, Lutero y Calvino, fue el amilenialismo. Y actualmente es la postura, el amilenialismo, la postura principal de las iglesias reformadas, anglicanas, presbiterianas, luteranas, metodistas, católicas, romanas y ortodoxas. No única, pero principal. ¿Qué es lo que nosotros, para terminar, creemos en cuanto a Israel? Creemos que no hay dos pueblos de Dios, sino uno solo, conformado de creyentes judíos y gentiles. Pablo dice en Efesios 2, 13 y 15, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, un solo y nuevo hombre. Pablo dice que los gentiles creyentes son injertados en el olivo de Israel, Romanos 11 y 17. Ahora entonces no hay diferencia, dice Pablo en Efesios 2. Todos son considerados circuncisos, conciudadanos, herederos de las mismas promesas, tanto gentiles como judíos. Y según Efesios 2:13, y todo por la sangre de Cristo. Las promesas hechas a Abraham y a Israel se cumplen en última instancia en Cristo. La simiente singular de Abraham, y pertenecen estas promesas a todos los que están en Cristo por la fe, sean judíos o sean gentiles. Entonces, las leyes, los tipos, la simbología, los sacerdotes, los sacrificios, el templo del Antiguo Testamento, todos son sombras de Cristo. Y una vez venido Cristo, no se regresa a las sombras. Por esto me es difícil creer un milenio terrenal con templos, sacerdotes, sacrificios de animales, ley mosaico, que enseña el dispensacionalismo, porque sería regresar a las sombras. Lo cual me parece ir en contra de las enseñanzas de Hebreos. Más o menos esta es la postura del amilenialismo. Gracias, profesor David Burns. Y bien, ahora ya está con nosotros el pastor Moreno, el pastor Alberto Monero, perdón, donde nos hablará sobre lo que es el premilenialismo. Bien, yo debo en esta noche hablar acerca del premilenarismo o premilenialismo. Básicamente, esta palabra se compone de un prefijo que es pre y milenio, premilenio. Milenio básicamente es la duración que le otorga Apocalipsis capítulo 20, como decía el hermano Nathan al principio, a lo que creemos es el reino eterno de Cristo, un reino que se va a dar en esta tierra antes de pasar a cielos nuevos y tierra nueva. Hay un premilenarismo que es histórico y hay un premilenarismo que es dispensacional. Particularmente me ubico en el dispensacionalismo, en el premilenarismo histórico. Entonces voy a explicar ambas posturas. El premilenarismo histórico lo que propone es que Cristo Jesús ha de reinar sobre esta tierra y toma ese nombre de histórico, y algunos incluso le dicen premilenarismo clásico o apostólico, porque algunos de los primeros padres de la iglesia, ellos hablaron en sus escritos acerca de un reino de Cristo visible en la tierra. Y por cuestiones que no tenemos tiempo para explicar, en toda la historia de la iglesia, nosotros vemos básicamente esta postura, vemos rastros de esta postura. Ahora bien, tenemos ya más recientemente, siglo XIX, el premilenarismo dispensacional,
que discrepa del premilenarismo histórico en el sentido de que ellos establecen una serie de eventos, no como está establecido por la escatología premilenarista histórica. Voy a explicarme. Por ejemplo, todo el que es un premilenarista histórico entiende que Cristo Jesús vendrá después de la gran tribulación, y cuando Él venga, cuando Él se manifieste, entonces es que su pueblo va a ser arrebatado. El que es dispensacionalista, premilenarista dispensacionalista, entiende que, como decía el hermano David, Dios tiene dos pueblos. Uno es Israel, otro es la iglesia. Tienen diferenciados como dos líneas paralelas que nunca se juntan, y que hay un programa para uno y hay un programa para otro. Entonces, en esa diferenciación, ellos basan el hecho de que hay un programa que tiene que darse con Israel, pero no con la iglesia, y por eso entonces la gran tribulación es para Israel, y como es para Israel, entonces la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. E incluso el dispensacionalista entiende que la historia de la iglesia es un paréntesis dentro del programa de Dios. Es un paréntesis que comenzó con la primera venida de Cristo, y hasta que no entre el último gentil, no se cierra el paréntesis para que Dios entonces reactive el reloj de su programa con Israel. Entonces nosotros no creemos tal cosa. Nosotros creemos que Cristo Jesús sí va a venir y va a establecer su reino, pero después de la gran tribulación. Esa es nuestra posición. También nosotros también vemos que el dispensacionalista, como su nombre lo indica, básicamente el dispensacionalismo clásico, establece que hay 7 tiempos, 7 eras o 7 economías, 7 administraciones, y hay mucha discusión cómo es que se inicia una dispensación, que termina, y cómo es que están relacionadas una con otra, cuáles cosas se extinguen en una, cuáles cosas entonces se reactivan en otra. Es una discusión de no acabarse. Entonces, la otra cuestión que nosotros también vemos es uno de los pilares del dispensacionalismo, es el hecho de que ellos tienen un sistema literal de interpretación bíblica. Nosotros estamos de acuerdo con que la escritura se interprete literalmente. Ahora, donde la escritura misma explica ciertas cosas, nosotros tenemos que callarnos y oír la escritura. Por ejemplo, a lo que me refiero es que para un dispensacionalista, donde quiera que aparece el nombre Israel en la Biblia, se refiere al pueblo que desciende de Abraham, Isaac, Jacob, pueblo según carne y sangre, que Israel no puede significar otra cosa. Cuando la escritura misma dice que no son israelitas, ¿quiénes? Y lo establece en el libro de Romanos, y habla de un Israel de Dios, y habla de que ambos pueblos hizo uno. Entonces, es una cuestión que nosotros no compartimos. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que tiene que ver con nuestra creencia. Una cosa más yo debo decir antes de, no sé si me queda tiempo, no lo estoy tomando, pero una cosa. 3 minutos. 3 minutos. 3 sí. minutos. Una cosa puedo decir con relación a lo que tiene que ver con el reino de Cristo, y es que tenemos que prestar atención a que la Biblia dice es necesario que él reine. O sea, nosotros creemos que el reino es eterno. Cristo reina. Ahora, todas las cosas le han sido sujetas, pero dice Hebreo que todavía vemos que le han sido sujetas. Y dice primero a los indios que es necesario que él reine. Hay otras cuestiones que nosotros podíamos también presentar como evidencia.
por lo cual el Señor va a reinar. Pero eso lo podríamos en otro momento, solamente estamos presentando a grosso modo lo que creemos. Ahora bien, ese reino, Apocalipsis capítulo 20, que es el único capítulo en la Biblia, menciona 6 veces, cree que el reino va a ser de 1000 años. Hay una situación terrible allí, porque eso que establece Apocalipsis capítulo 20, discutiendo recientemente con una persona, yo le dije, mira, está bien, como el dragón, la serpiente, todo eso es indicio de que el lenguaje que aparece en el capítulo 20 es un lenguaje figurado. Entonces, ¿cuál es la interpretación de los 1000 años? Es una pregunta que yo siempre le hago a todos aquellos que me dicen, pero mira, es que está más aquí, sí o qué, está bien, nada más es aquí, pero está en la Biblia y nosotros lo hemos aceptado. Mi pregunta es, ok, el dragón sabemos que se refiere a Satanás, la serpiente se refiere a Satanás. Entonces, ¿a qué se refieren los 1000 años? Es una pregunta que yo dejo abierta porque siempre me he preguntado eso, aparte de que hay otros elementos que se pueden discutir en su momento. Pero ya entonces ahí, finalmente, el premilenarismo se refiere a esa doctrina que establece que Cristo Jesús se va a manifestar y de manera visible va a reinar sobre esta tierra. Hay uno que es histórico y otro que es dispensacionalista. Así que esa es básicamente nuestra postura. Amén, amén. Muchísimas gracias, Pastor Alberto. Y ahora vamos a invitar al Pastor José Carlos, ¿sí? El pastor es dispensacionalismo crítico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con el dispensacionalismo crítico, que es distinto al dispensacionalismo clásico que normalmente conocemos. Así que, Pastor José Carlos, le escuchamos. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Realmente admiro muchísimo a los hermanos que en tan poco tiempo han logrado dar una idea tan clara de sus ramas de escatología. Yo me venía sintiendo un poco angustiado cuando venía el tiempo mío, ¿verdad? Porque no sé si lo voy a lograr hacer tan bien como ellos. Pero yo quisiera comenzar diciendo, en primer lugar, un principio de escatología. Como lo dijo bien el hermano, mi corriente de escatología no es el premilenarismo dispensacionalista, sino es el dispensacionalismo crítico. Por supuesto que tengo en común con el premilenarismo dispensacionalista el tema de un arrebatamiento pretribulacionista. Pero yo quisiera comenzar diciendo que esta escuela del dispensacionalismo crítico es la posición a la que he llegado yo estudiando la Biblia con profunda sinceridad, y creo que es ahí donde nos apunta realmente la escatología bíblica. Yo considero que a veces un error que se comete a la hora de estudiar escatología es que dejamos que nos adoctrinen ciertas posturas escatológicas. Por ejemplo, si yo llego, entonces, si quiero estudiar de escatología y me encuentro con un libro preterista, por ejemplo, el libro me termina adoctrinando, o si me leo un libro premilenarista, me termina adoctrinando. Y yo creo que cada creyente debe estudiar la Biblia inductivamente y al final dar su posición con respecto a lo que cree de la escatología o no. Pero yo creo que uno de estos errores grandes que estamos cometiendo en el tema de la escatología hoy en día es que estamos muy preocupados por dejar que una escuela de la escatología nos adoctrine, y a veces no dejamos que sea nuestro propio estudio inductivo que nos lleve a una posición. Yo quisiera decir, como un principio de escatología del dispensacionalismo crítico, es el siguiente. Quiero leer rápidamente Juan capítulo número 21, y quiero pedirle a mi hermano que me avise cuando me faltan unos 2 minutos, si es tan amable. En la Biblia encontramos lo siguiente. Dice así, Juan capítulo 21, del 20 en adelante, dice: Pedro se volvió y ve que lo sigue el discípulo a quien Jesús amaba.
el que también en la cena se había reclinado sobre su pecho. Y dijo, Señor, ¿quién es el que te entrega? De manera que cuando Pedro lo vio, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si yo quisiera dejarlo hasta que venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta palabra salió pues a todos los hermanos, aquel discípulo no muere, pero Jesús no le dijo, no muere, sino, si lo quisiera dejar hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces, aquí estamos encontrando un asunto de la escatología muy interesante, y es que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de los apóstoles, había una creencia escatológica errada, y era de que el discípulo amado, Juan, no iba a morir hasta el retorno de Cristo. Entonces, aquí lo que encontramos es dos cosas, o una de dos, o ellos pensaban que el retorno de Cristo iba a ocurrir en la generación de ellos, o por alguna razón iban a creer que de forma sobrenatural Juan nunca iba a morir a pesar de que pasara el tiempo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? A mí esto para mí es muy importante, y es el hecho de que si en la iglesia primitiva habían falsas creencias o pifias, por decirlo así, o errores de interpretación con respecto a temas escatológicos, ¿cuánto más 21 siglos después? O sea, esto quiere decir que cuando estamos hablando de temas escatológicos, yo considero que no debemos ser dogmáticos, debemos ser abiertos, tenemos que reconocer que los temas escatológicos a veces no están tan claros como nosotros quisiéramos, y tenemos que ser humildes. Esto quisiera invertir unos minutos en decir esto, porque a veces queremos ser dogmáticos en este tema. Entonces, si el hermano es amilenarista, entonces yo no lo invito a mi iglesia a predicar porque él es amilenarista, o si el hermano es posmilenialista, eso no es de Dios, ¿verdad? A mí esa gente no me hable. No, no debería ser así. En temas escatológicos no debemos ser dogmáticos. Los dogmas son para otros temas, me parece a mí. Pero bueno, para decirles de qué trata el dispensacionalismo crítico. El dispensacionalismo crítico parte de 7 principios para hacer exégesis escatológica. El primero es el siguiente. El primero dice que en la Biblia es claro que hay dispensaciones y es vital reconocerlas. Yo creo que cuando nosotros leemos la Biblia es muy claro ver las dispensaciones, pero creo que también vemos en boca de los apóstoles que ellos creían en las dispensaciones. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando le predicó a los atenienses por primera vez, vemos que él reconocía que habían dispensaciones. Por ejemplo, cuando Pablo vio la idolatría de Atenas, dice él lo siguiente en Hechos 17:29, siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios pasando por alto los tiempos de la ignorancia, entonces ahí hay una clara referencia a un tiempo, una era, los tiempos de la ignorancia. Entonces en la Biblia podemos encontrar dispensaciones. Número 2. El dispensacionalismo crítico parte del hecho de que no hay doctrina del reemplazo. Dios aún sigue considerando al pueblo de Israel su pueblo. Y como tercer punto, hay que partir de un tercer punto, y es el siguiente. Dios solo tiene un pueblo que es Israel, pero ese pueblo tiene una dualidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que el pueblo de Dios, que es Israel, está conformado, tiene una dualidad, es decir, se divide en el Israel que cree y en el Israel que no cree. Y ahora bien lo dijeron los hermanos, nosotros los gentiles hemos sido injertados en el olivo que es Israel. Entonces, en el momento que vino Cristo, el aceptar o no al Mesías, hace que exista una dualidad de Israel. El Israel que cree, en el cual estamos nosotros incluidos, todos los gentiles, sin dejar de ser gentiles, por supuesto, pero hemos recibido la ciudadanía de Israel para ser parte de ese Israel que cree. Y aún hay un Israel que no cree, con el que Dios va a tratar. Esto no nos debe de extrañar, porque desde el Antiguo Testamento esto ocurría así. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento teníamos
de un solo pueblo, una dualidad en Israel, Israel del norte e Israel del sur, y vemos que Dios trató con esos dos Israel de forma diferente. Uno se fue al exilio se fue al exilio en el 722, otro en el 586, uno no volvió completamente, otro parcialmente vuelve en el 538. Entonces, así como en el Antiguo Testamento tenemos el Israel del norte y el Israel del sur, con la venida de Cristo, Israel ahora se convierte en el Israel que cree y el Israel que no cree, con el cual Dios aún tiene que tratar. Número 4, el cuarto principio de la escatología del dispensacionalismo crítico es que debe procurarse seguir el principio aristotélico de que la virtud está en el medio y no debemos caer en hiperextremos. A veces nosotros queremos encajar toda la escatología bíblica en una postura, en una idea ya preconcebida. Entonces, a veces creemos en el idealismo y queremos que toda la escatología concuerde con el idealismo. O a veces creemos en el historicismo, ¿verdad? Y queremos hacer que toda la historia, hacer una escatología de toda la historia de la iglesia. O a veces creemos en la idea futurista y queremos que todo el proyecto de Dios profético sea solo para unos cuantos años antes del retorno del Mesías. O está la postura preterista, y es querer encajar que todas las profecías se cumplieron antes del año 70. Yo creo que nosotros no debemos casarnos con ninguna idea preconcebida para formar escatología, y es por eso que en el dispensacionalismo crítico, obviamente no me da tiempo para explicarlo, hay algunos puntos en común que tengo con los tres hermanos que enseñaron, porque no hay un compromiso con ninguna de estas cuatro ideologías. En quinto lugar, creemos que la Biblia debe interpretarse de forma literal, y que por supuesto que esto no nos lleva a no poder reconocer figuras literarias, pero nosotros creemos que cuando un texto se debe comprender de forma alegórica es porque está explicado en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, me paré sobre la orilla del mar y vi una bestia, ¿verdad?, que tenía aspecto de oso, aspecto de leopardo, aspecto de león. Nosotros no debemos interpretar arbitrariamente, sino que la Biblia se explicará de forma literal en otro lugar. En este caso, se explicará en Daniel capítulo 7 con respecto a ese tema. Sexto punto, la Biblia debe ser interpretada yuxtapuestamente, ¿verdad? Quiere decir que... Un minuto para, ¿sí? Ok, gracias. Bueno. La Biblia se debe interpretar yuxtapuestamente. Esto quiere decir que para poder hacer escatología tenemos que tomar en cuenta ese rompecabezas que se abra en la Biblia. Por ejemplo, y en esto concuerdo mucho con el hermano premilenarista, si la Biblia nos habla de un milenio y en otro lugar de la Biblia no encontramos que se hable de otro significado para el milenio, tenemos que partir del hecho de que es literal. Y número 7, y con esto termino, el dispensacionalismo crítico sostiene que la profecía debe ser cristocéntrica, no israelcéntrica, que a veces ese es un vicio en el que cae la escatología, querer hacer de la nación de Israel el protagonista de la profecía, y el protagonista de la profecía debe ser siempre la persona de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, gracias, Pastor José Carlos. Ahora sí, la siguiente parte viene, es una especie de preguntas, ya en la cual voy a comenzar nuevamente en el mismo orden. Comenzamos con el hermano Natán. Si le puedo hacer una pregunta, o sea, me explico. Van a hacerle una pregunta a cada uno al hermano Natán, ¿sí? De alguna duda que no le haya quedado claro de su argumento, de su presentación, ¿sí? Bien puede ser del pastor José Carlos, del profesor David Burns o del pastor Alberto, ¿sí? Uno cada uno. ¿Quién quiere comenzar? Y ojo, si no tienen ninguna pregunta, puede decir, no tengo ninguna pregunta, todo claro y listo, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer al hermano Natán. ¿Quién quiere comenzar? ¿Nadie?
Tiene que abrir el micrófono. Perdón. Sí. Como dije, con Natán tengo bastante de acuerdo, con los otros hermanos, un poco menos de acuerdo, con Natán bastante, pero él es muy optimista para mi gusto bíblico. Yo quería hacer una pregunta justamente sobre eso. Cuando yo leo Mateo 24, discurso de Jesús en Monte de los Olivos, me parece que está hablando de que hasta la venida de Cristo, básicamente, podemos esperar tribulaciones, guerras, hambrunas y terremotos. Y después dice, de pronto hay un resplandor y viene Cristo. Entonces, me parece que da la impresión que toda la época de la iglesia podemos esperar eso, pero ¿tú crees en un tiempo cuando esto acaba y tenemos 1000 años, no sé si literales o no, pero un tiempo donde no habrá guerras, no habrá hambruna, no habrá tribulaciones? ¿Cómo entiendes Mateo 24 en ese sentido? Sí, gracias hermano por la pregunta. Yo entiendo Mateo 24, por lo menos hasta el versículo 34, más que nada de una manera preterista parcial. Entonces yo creo que esos eventos en esos versículos estaban hablando Jesús en referencia al templo. O sea, vemos en el capítulo 23, Jesús sale del templo y desde mi perspectiva, por lo menos hasta el versículo 34, ese sería el enfoque. Y por eso dice, esta generación no pasará hasta que estas cosas acontezcan, básicamente. Obviamente, Mateo 24 merece una larga explicación, pero sí, en breve mi postura sería preterista parcial y por lo tanto no espero que lo que se describe ahí va a pasar en el futuro, porque es algo que ya era futuro para los discípulos que lo estaban escuchando, pero desde nuestra perspectiva ya se cumplió con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta? Sí, no sé si... En el caso, por ejemplo, de los que tenemos la posición premilenarista, algunos eventos no se dan conjuntamente con otros. Por ejemplo, voy a explicarlo. Los premilenaristas creemos que Cristo Jesús viene y en el momento que viene hay una resurrección. Y esa resurrección que tiene efecto en el momento que Cristo Jesús aparece, únicamente tiene que ver con su pueblo, basado en Apocalipsis capítulo 20, donde una parte dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, que hay una resurrección antes de el reino, pasa el reino y entonces luego hay una resurrección, que es la resurrección de los injustos para ser juzgados. Entonces, mi pregunta, ¿eres de aquellos que creen que cuando el Señor viene todo se consuma? O sea, hay un solo juicio, una sola resurrección y todo se da, ¿o cuáles eventos se dan en el momento que Cristo Jesús aparece y cuáles se dan después? Si es posible. Sí, gracias hermano, buena pregunta. Sí, yo creo, al igual que el hermano David, que hay una resurrección en el día final, ¿cierto? Y ahí los muertos resucitan. Ahora, ¿a qué se refiere la primera resurrección? Ese sería como, es un tema interesante y la verdad hay diferentes posturas incluso dentro de la escuela amilenial y postmilenial en cuanto a eso. O sea, algunos creen que la primera resurrección habla de los santos al morir, ¿cierto? Reinar con Cristo en el cielo, volver a vivir en ese sentido. Entonces, esa sería una idea. También es muy interesante porque cuando la única otra parte donde Juan habla de primera resurrección es en Juan, me parece, capítulo 5, donde claramente habla de dos resurrecciones y la primera resurrección está hablando de la regeneración en ese sentido. Entonces también muchos interpretan la primera resurrección como la regeneración. Entonces, pero yo diría desde la perspectiva postmilenial,
ese punto en particular no es como un punto como muy decisivo, podría decir en ese sentido. Y me parece un poco complicado hablar de múltiples resurrecciones cuando la Biblia siempre parece estar, por lo menos en el sentido literal, hablando de una resurrección física en el día final, donde todos juntos son resucitados. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, el pastor José Carlos tiene alguna pregunta para el hermano Natán. Su micro, pastor. Yo creo que ya el hermano la contestó, pero de igual manera voy a preguntar para estar seguro de que no estoy, digamos, creyendo que él dijo algo que no lo es. Quisiera preguntarle al hermano en qué momento, cómo interpretan la profecía de las 70 semanas. ¿Las 70 semanas se comienzan a contar desde algún momento de la historia o tienen un significado alegórico? ¿O ya se cumplieron las 70 semanas? Sí, bueno, el tema de la profecía de las 70 semanas también es un tema bien interesante que vale la pena pasar un largo tiempo ahí, pero básicamente yo creo que sí tuvo su inicio en un momento histórico y que finalizó en la historia también. No creo que hubo una pausa antes de la última semana y que esa pausa se extiende hasta un tiempo postrero cuando va a iniciar esa última semana. Entonces creo que de cualquier forma fue, si es que lo entendemos exactamente como en cuanto a los años específicos, o algunos lo entienden, ¿cierto?, un poco más simbólico, pero de cualquier forma ese periodo terminó en el pasado, desde mi perspectiva. Muy bien, gracias. Yo sé que son preguntas que se requieren un montón de tiempo, pero también para los que nos están viendo, para que tengan claro ciertas cosas, al menos básicas, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas como que, qué textos o qué libros. Al final, espero que cada uno pueda recomendar un libro para poder, aparte de las escrituras, obviamente, para poder leer estas distintas posturas, ¿no? Pero yo sé que es amplia, debería de amplificarse la respuesta, pero por el tiempo no se puede. Así que vamos a ver ahora preguntas hacia el profesor David Burns, ¿sí? ¿Quién quiere comenzar y hacerle preguntas al profesor David Burns? A mí en lo personal me gustaría hacerle la misma pregunta y también se la voy a hacer al pastor Alberto con la misma pregunta que le hice al hermano Natán. Tengo muchísima curiosidad de hacer esta misma pregunta. Quisiera preguntarle al hermano y tal vez si él piensa igual, el tema de las 70 semanas. ¿Cuándo se comienza a contar las 70 semanas? ¿En qué momento de la historia? ¿En qué año? ¿Y en qué año terminan? En caso que se deban interpretar de forma años literales. Ya si fuera de años simbólicos, entonces que el hermano nos explique cómo interpretar eso. Pero si se deben contar en algún momento de la historia, ¿en qué momento fue y en qué momento terminó? Bien, sí, es un tema complicado. Uno de los comentarios que tengo del libro de Daniel dedica 80 páginas solamente a este tema. Entonces, es un tema bastante complejo y no todos los amilenistas tienen la misma postura. La postura que yo tengo actualmente es que comienza con la orden de Ciro, de que puedan regresar a Jerusalén, y cotejando varias escrituras, se puede comparar que sí incluye tanto la construcción del templo como la ciudad. Cuando se compara varios escritos históricos y proféticos del Antiguo Testamento. No te voy a decir cuándo termina porque Cristo no viene todavía. Yo creo que las 70 semanas termina con la segunda venida de Cristo y que la última semana de las 70 semanas va desde la primera hasta la segunda venida de Cristo, siendo la mitad de la semana la destrucción de Jerusalén. Yo creo que no hay que esperar 70 veces 7, 490 años
no dice años en ninguno de los escritos, dice 77, que son 490, que yo creo que tiene un simbolismo teológico, o sea, tiene significado más teológico que cronológico. Y creo que la simbología principal, al contrastarlo con los 70 años de exilio, son 10 periodos de jubileo de 49 años. 49 por 10, 490. Entonces creo que tiene un significado teológico, más no literalmente cronológico. Es la interpretación que tengo, y no todos los amilenistas comparten este punto de vista, pero es para responder tu pregunta. Amén, muchísimas gracias. ¿Alguien más? De repente el pastor Alberto o Natán. Bueno, me gustaría, tal como lo dije al principio, hay un reino en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, donde obviamente 6 veces se dice 1000 años, 1000 años, 1000 años. El hermano David ha dicho, no, ya el Señor Jesucristo va reinando y el reino se va materializando y va marchando hasta que finalmente se haga pleno. Y se hace pleno cuando Él viene. Esa es la creencia que Él ha mostrado. Entonces, mi pregunta con relación a eso es, ¿cómo interpreta el hermano David los 1000 años en Apocalipsis? ¿Tu pregunta es en cuanto a la cronología o lo que sucede? Porque ya había explicado en mi primera parte cómo entiendo el milenio, pero estás hablando de cuánto tiempo considero que son. No, puede ser en materia cronológica, pero también me gustaría oír su significado teológico, porque resulta que en el momento en que usted comenzó a hablar, en ese momento se me fue la energía eléctrica. Acá, pero me gustaría que ambas cosas, cronológicamente, si tiene un significado para usted, y teológicamente también. Está bien. Brevemente, en cuanto a la cronología, yo entiendo que uno de los principios de la hermenéutica es reconocer cuál es el género de la literatura que estamos leyendo. Y cuando uno está leyendo Apocalipsis, creo que uno reconoce su simbolismo que está en todos lados. Nosotros no creemos que hay un literal cordero con 7 ojos literales, caminando entre 7 candeleros literales. O sea, representa una realidad, pero Juan no ve la realidad, ve una representación de la realidad. Entonces, con tanto simbolismo ahí, y cuando, por ejemplo, Jesús habla de una iglesia que va a sufrir por 10 días, cualquier puede soportar 10 días. Creo que los 10 días que una de las iglesias de Apocalipsis, de capítulo 2 y 3, va a sufrir, no son 10 días literales, y creo que aquí no estamos hablando 1000 años literales. Yo creo que el número 1000 es altamente simbólico, con significado teológico de lo completo. Entonces creo que representa un largo periodo. ¿Y qué abarca? Cuando leo, yo entiendo que está hablando de los decapitados, los mártires, los muertos que van a reinar con Cristo. Cuando uno muere, uno va para estar con Cristo. Creo que Cristo ya inauguró su reino y Cristo está reinando, por lo tanto los muertos en Cristo están reinando con Él. Paralelamente, ¿qué pasa aquí en la tierra? La iglesia avanza. La iglesia avanza y nadie lo puede impedir que avance, porque Satanás ha sido atado. No que no es activo. Y muchos entienden que si decimos que Satanás es atado ahora, no es activo. No, yo creo que en la primera venida de Cristo, en la muerte en la cruz, Satanás fue atado en el sentido que, según los versículo 3 de Apocalipsis 20, dice que no puede engañar a las naciones para unirlos en una gran batalla contra la iglesia, para tratar de destruir la iglesia. Cristo no lo permite, ha sido atado, y la iglesia avanza y se extiende por todo el mundo. Pero llegará el momento cuando Satanás es desatado por un breve tiempo. Yo creo en un tiempo de tribulación fuerte, muy fuerte, al final, cuando aparece el anticristo, que coincide con la desatadura de
desatamiento de Satanás, y va a haber un tiempo de terrible apostasía y de persecución, pero no podrá destruir la iglesia porque de pronto Cristo viene gloriosamente para matar al anticristo y para tomar y destruir a Satanás. Entonces, esa es la manera como yo entiendo Apocalipsis 20 y en cuanto a la cronología en sí. Gracias Amén. por la pregunta. Amén. ¿Alguien más? Hermano Natán. Sí, bueno, con el hermano David estamos en acuerdo en muchos temas, pero justo le quería hablar de un tema donde tenemos una diferencia que tiene que ver con el principado o el reinado de Satanás en el tiempo presente. Porque ¿en qué sentido está reinando Satanás si Cristo le fue otorgada las naciones, ¿cierto? Como el Salmo 2, pídeme, te daré por herencia las naciones. Satanás incluso le intenta ofrecer la nación en un momento a Cristo y Cristo la rechaza. Entonces, si Cristo ya heredó las naciones y Satanás antes reinaba sobre las naciones, ¿en qué sentido puede Satanás ser un príncipe legítimo en el tiempo presente? Bueno, gracias. Una buena pregunta. Yo creo que lo que vemos es, especialmente desde la primera venida de Cristo, todas las naciones que encontramos en Génesis capítulo 10, 11, vemos que todos están en tinieblas y de pronto viene Cristo y el Evangelio va más allá de la etnia de Israel y empieza a alcanzar las naciones y nosotros, tú y yo, creemos en la extensión del evangelio, del reino, de la semilla de mostaza, de la masa leudada. Pero yo creo que cuando Cristo viene por segunda vez, habrá una representación de todas las familias de la tierra como Dios promete y pacta con Abraham. Entonces, creo que sí. Antes de que Cristo venga, el evangelio habrá alcanzado las naciones tal como se promete, pero no significa, según nuestro punto de vista, que las naciones mayoritariamente, cada una de ellas, la iglesia sea mayoría, sino que habrá personas de cada nación. Cuando la Biblia habla de que todas las naciones ya creyentes, los reyes viniendo para adorar a Dios, que el conocimiento de Dios por todo el mundo, las promesas que mencionas y profecías en el Antiguo Testamento, yo los aplico a la nueva tierra, los nuevos cielos y a la eternidad. En la eternidad habrá gente de todas las naciones, de todos los pueblos del mundo que vendrán adorando a Dios, pero veo que esto no se hace plenamente realidad hasta que Cristo venga, pero que habrá gente de todas las naciones, eso sí. Muy bien, bien, gracias. Ahora sí, preguntas al pastor Alberto. ¿Quién quiere comenzar a hacerle las preguntas al pastor Alberto? Yo haré la misma pregunta a los tres. De verdad, es que no me quiero quedar con el clavo, ¿verdad? Entonces, claro. Yo haré la misma pregunta al hermano que nos hable de cómo interpreta la semana 70, las 70 semanas, en qué momento se deben, si son literales, numéricas, en qué momento se deben de comenzar a contar y en qué momento terminan. Solo es eso. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el hermano David en que precisamente con la orden para restaurar, con el decreto de Ciro comienza el conteo de las 70 semanas. Ahora bien, ¿cómo las interpreto? Bueno, para mí, en particular, la situación que tengo con las 70 semanas es el paréntesis. La manera como muchas veces en español, yo no conozco de hebreo absolutamente nada de hebreo. O sea, lo que conozco de hebreo lo sé por referencia a los que otros que saben me pueden dar. Y digo esto porque muchas veces cuando estoy discutiendo el tema,
me toman una Biblia en español para establecerme con punto y coma, un paréntesis, de una manera que muchas veces me hace entender como que Dios estaba allí o allí improvisando y está metiendo algo que yo no estoy de acuerdo. O sea, hay, por ejemplo, algunos dispensacionalistas que piensan y entienden que Dios en ningún momento estableció una profecía que hablara acerca de su iglesia. O sea, que la iglesia en ningún momento aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, justo en el presente momento, cuando inicia de manera histórica la iglesia, en Hechos capítulo 2, que Pedro está dando explicación de lo que está pasando allí, Pedro cita a Joel, diciendo, esto era lo que decía Joel. O sea que sí, nosotros aparecemos en el Antiguo Testamento. Y muchas referencias a la iglesia sí están en el Antiguo Testamento. Nosotros estábamos allí. Entonces, no estoy conteste y de acuerdo con muchas ideas que se vierten dentro de lo que es el famoso paréntesis. Y ahí yo no estoy de acuerdo con todo lo que el dispensacionalismo establece como tal, porque son muchas cuestiones que no hay tiempo para nosotros aquí debatirla. Ahora sí, finalmente sí creo que hay una semana que falta, y esa semana que falta es la gran tribulación, donde habrá la manifestación de un anticristo que surgirá del infierno mismo, y que por 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo, estará llevando a cabo todo ese programa que nosotros vemos que lleva a cabo en Apocalipsis. Así creemos e interpretamos las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Muy bien. ¿Alguien más que quiera, de repente el hermano Natán o el profesor David? ¿Quién desea preguntarle algo al pastor Alberto? Sí, hola pastor Alberto. En cuanto, solamente quiero ver un poco la diferencia entre su postura y la postura más dispensacional en cuanto a Israel durante el reino milenial. Y en cuanto al lugar de los gentiles en ese reino milenial, o sea, porque muchos de los aspectos, si lo tomamos de manera más literal de las profecías del reino milenial, sacrificios, templo, son muy judíos. Entonces, ¿qué rol tendrían los gentiles cristianos resucitados en eso? O sea, creería como los dispensacionales que Cristo está reinando con los judíos sobre el resto de las naciones, o qué rol tendrían los gentiles en todo eso, desde su postura. Bueno, aquí hay una situación precisamente, yo no pico dentro del premilenarismo dispensacional, estableciendo que Dios tiene un pueblo que es Israel y tiene otro pueblo que es la iglesia. No. Dice la palabra de Dios que de ambos pueblos hizo uno. Entonces Dios no tiene dos pueblos, y está claramente establecido por las escrituras que los gentiles han sido injertados y que los herederos del reino no son según sangre y carne, porque si hubiese sido así, entonces también Abraham, que tuvo otro hijo que no era el hijo de la promesa, también sería heredero, y que la descendencia que realmente fue bendecida fue la descendencia en Cristo. Entonces, en Cristo, ese rebaño formado de dos pueblos, de creyentes judíos y de creyentes gentiles, es el pueblo que ha de reinar juntamente con Cristo. El libro de Apocalipsis capítulo 1 lo dice claramente: nos hizo reyes y sacerdotes para su reino. Todavía para mí resulta un poquito complicado si te digo que yo tengo una postura ya terminada, final, con relación a los sacrificios, ya mintiendo. O sea, no tengo algo totalmente terminado, veo muchas cosas
que yo tengo que darle explicación a eso, porque realmente, como decía el hermano David, regresar a una serie de sacrificios sería como pasarle por encima, como él decía al principio, el libro de Hebreos. Todo eso fue quitado porque por un pacto que está basado nada más y nada menos en un sacrificio que fue todo suficiente. No fue necesario hacerlo más que una sola vez. Hizo a totalidad la justicia divina respecto a nuestros pecados. Entonces no hay necesidad de volver otra vez a sacrificar. Pero ¿cómo entonces hacemos una especie de... ¿cómo coordinamos eso con la profecía antiguo testamentaria acerca de los sacrificios? No tengo una respuesta. Te voy a ser sincero con relación a eso. Pero sí, todo lo demás, así que creemos, tal como lo he dicho. No sé si eso satisface a totalidad tu... Sí, perdón, más que nada en ese sentido, era cómo se injertan los gentiles en ese panorama, más que nada. Porque generalmente el tema de los sacrificios y todo eso, y los elementos judíos está asociado a los mismos descendientes israelí que de cierta manera vuelven a eso, pero ¿qué rol tendrían los gentiles cristianos en ese reino milenial? Eso era más o menos. Bueno, la escritura dice claramente, o la escritura no, vamos a decir, el Nuevo Testamento en Apocalipsis dice, reinarán con Cristo 1000 años. O sea que aquellos que, como dice también el mismo libro de Apocalipsis, recibieron facultad para juzgar. Entonces, aquellos que recibieron facultad para juzgar muchas cuestiones y que tendríamos que decir y hablar, esos de entre los redimidos reinarán juntamente con Cristo. La escritura incluso habla de que habrán sobrevivientes de la gran tribulación. Y el reino será obviamente sobre todas esas naciones que sobrevivieron. Y el papel de lo que somos en ese momento redimidos y recibimos de parte del Señor Jesucristo un cuerpo semejante al de la gloria suya y le recibimos y todo eso, somos los que reinamos juntamente con Él en ese reino. Pero no tengo una explicación pormenorizada de todo y cada una de esas cosas, sino hasta ahí puedo llegar, hasta donde llega la Biblia, hasta ahí yo puedo llegar. Donde yo no tengo capacidad, entonces digo, hasta aquí me quedo. Amén. Sigo estudiando. Amén, amén. Profesor David Burns, ¿quiere hacerle una pregunta al pastor Alberto? Bueno, sí, quería preguntar cómo entiende, ya que acaba de mencionar los sobrevivientes de la tribulación, ¿cómo entiende Mateo 25, 31, 46, que habla del juicio de las naciones? Si está hablando de quienes entrarán al reino milenial o no, porque en el versículo 46 dice explícitamente que los resultados de este juicio de las naciones es el castigo eterno y la vida eterna, no la entrada, no al reino milenial. Entonces quería saber cómo interpretas ese pasaje del juicio de las naciones. El de Mateo capítulo 25 se discute mucho porque después de Mateo 24, Mateo 25 comienza con una parábola. O sea, hay una serie de parábolas. Y aquí básicamente lo que hasta ahora se sostiene o sostenemos es que aunque se está citando un juicio que tiene un resultado, unos van a la vida eterna y otros al castigo eterno, no está diciendo el tiempo de manera específica, aunque dice cuando Cristo venga, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? En ese momento. O sea, ¿en qué momento? Si en el momento que desciende, si en el momento que establece el reino, ¿cuándo se da eso? Entonces, no exactamente está hablando de un evento que se va a llevar a cabo en un momento.
Porque de ser así, entonces nosotros tendríamos dificultad con establecer entonces algunos significados que tienen que ver con los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, debemos también ver, vuelvo y repito, que eso está rodeado de parábolas dentro de un cuerpo de escritura donde obviamente nosotros tenemos allí pasajes que tienen que ver con un lenguaje netamente figurado. O sea, está citando cuestiones, nosotros sabemos que Cristo viene, está citando, por ejemplo, el pasaje que para los justos habrá una recompensa, que para los impíos habrán consecuencias y que unos irán a vida eterna y otros a juicio eterno, pero no está diciendo exactamente cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Así lo interpretamos. Okay. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora sí, las preguntas hacia el pastor José Carlos Pizar. Quien desee comenzar le puede hacer sus preguntas. Pastor Alberto. Él nos está diciendo que Dios tiene un pueblo y que ese pueblo es Israel. Entonces, yo tengo dificultad con esa declaración porque la Escritura menciona el Israel de Dios. Podría ser desde la postura que el hermano plantea, que el Israel de Dios es el Israel que cree y el Israel que no es de Dios es el Israel que no cree. Pero en el caso mío, yo soy de los que cree que el Israel de Dios son los que también han seguido los pasos del creyente Abraham, que su fe le ha sido contada al igual que Abraham por justicia, que es una descendencia espiritual. Hasta ahora siempre he creído que ese es el Israel de Dios, pero el hermano dice, Dios tiene un único pueblo, es Israel. Entonces, ¿cómo él interpreta? La pregunta es, la expresión Gálatas cuando Pablo dice, y al Israel de Dios, y la expresión de Pablo en Efesios capítulo 2, que dice que Dios de ambos pueblos hizo uno. O sea, ya ese pueblo no es Israel. Ahora, yo quisiera escuchar la explicación a mi inquietud con relación a esos dos textos respecto al pueblo de Dios. Su micro, pastor. Pastor, su micro. Claro, con mucho gusto. Creo que la respuesta que ya el hermano había preconcebido en su misma mente es la que iba a dar. Ese Israel de Dios que Pablo se refiere en Gálatas es ese Israel que cree. Yo creo que nosotros tenemos que para poder comprender esto, tenemos que ver el desarrollo de la iglesia de forma histórica en el libro de Hechos de los Apóstoles. Es importante entender que cuando se hace el sínodo antijudaizante en Hechos capítulo número 14 del 26 y todo el capítulo 15, es importante recordar que los judíos mesiánicos, los judíos que creían en el Mesías, eran hasta ese momento la iglesia, y es hasta después de Hechos capítulo 10, cuando Pedro va a predicar por primera vez el evangelio de los gentiles, que se van a añadir ellos. Entonces, es muy importante entender que en Hechos capítulo 15, ¿qué es lo que está ocurriendo? La iglesia, que son esos judíos que creen, ese Israel que cree, ahora se preguntan qué hacer con aquellos gentiles que se añaden a la fe en el Mesías. Entonces, yo creo que no hay ninguna contradicción ni veo ningún problema con lo que Pablo dice, que de dos pueblos hizo uno, porque efectivamente Dios de dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles dos pueblos? Del pueblo de Israel y de los gentiles, Dios hizo un solo pueblo, que es ese pueblo que cree. Pero dentro de Israel, de ese Israel que cree, yo no digo que haya dos pueblos, digo que el único pueblo que hay, que es Israel, tiene una realidad dual, y es que actualmente, hasta que el Señor no termine de tratar con ese Israel que cree, podemos entender a Israel de estas dos formas. Es un solo pueblo, pero
con esa virtud. Una parte del pueblo cree y otra no cree. Y creo que eso siempre ha pasado a lo largo de la historia de toda la Biblia. Siempre, sin importar el momento en que veamos la historia de Israel y Dios con su pueblo, hay una porción del pueblo que cree y otra porción del pueblo que no cree. Entonces yo creo que eso sigue todavía continuando en el nuevo pacto. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Profesor David. Sí, a ver, déjame encontrar. Sí, básicamente quería saber cómo entiendes, José, esa idea de cómo encaja la idea de un milenio terrenal en el esquema de los dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Como mencioné, lo que yo veo es que en el siglo venidero dice claramente Jesús, no habrá maldad, no habrá pecado, no habrá afanes, no habrá sufrimiento, no habrá persecución, no habrá matrimonio, no habrá nacimientos. Pero de lo que yo entiendo de un milenio dispensacional, sí habrá muerte, sí habrá nacimiento, sí habrá matrimonio, sí habrá persecución al final, sí habrá maldad, sí habrá incrédulos. Entonces, ¿cómo encaja en el esquema de los dos siglos el milenio, como tú lo entiendes? Claro, con mucho gusto. Es verdad que la Biblia solo habla de dos siglos, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, cuando se habla en toda la Biblia, en todo lugar se habla de en este siglo y en el venidero. Entonces, es esa gran pregunta, ¿y dónde se habló de tres siglos? Porque el que cree en un milenio, de verdad, literal, cree en tres siglos. El actual, el milenio y el siglo venidero que llamaríamos el estado eterno. Creo que aunque la Biblia no lo menciona de forma literal, eso no representa ninguna dificultad porque creo que hay otros temas en los cuales a veces no se menciona un estado intermedio, pero partimos del hecho de que existe. Voy a dar un ejemplo. La Biblia habla de este cuerpo y también la Biblia habla del cuerpo glorificado. Cuando Cristo resucite, dice que este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible, ¿verdad? Entonces nos habla de dos cuerpos, el cuerpo que tenemos actualmente y el cuerpo que se recibirá hasta el día de la resurrección de los muertos. Pero el punto es que, por ejemplo, hay muertos que ya están con Cristo en el tercer cielo. Hay personas que ya están, que murieron en Cristo y ya están con Él en su presencia. ¿Estas personas qué cuerpo tienen? No tienen ni el cuerpo de carne y sangre, no tienen el cuerpo glorificado, entonces partimos que tienen un cuerpo intermedio. Pero nosotros no encontramos que la Biblia hable literalmente de un cuerpo intermedio. Entonces, creo que se aplica el mismo principio con el milenio. La Biblia no habla de un siglo entre estos dos siglos que estás mencionando, pero creo que al hacer un análisis de las profecías, por ejemplo, yo creo que resulta más difícil concebir la idea de que podamos estar actualmente en el milenio cuando vemos que se profetiza que en el milenio hay una época de paz, una época donde las naciones ya no harán más armas, sino que convertirán sus armas en arados. Yo creo que cuando vemos esas profecías de paz, pero a la vez vemos también profecías que tienen que ver con que en ese momento, en esas mismas profecías vienen entremezcladas, me parece en el libro de los profetas hebreos, me parece que vienen entremezcladas con cierto nivel de maldad. Por ejemplo, cuando se habla en Zacarías 14 de que todas las naciones irán de año en año a adorar al rey, pero después se dice, pero si la familia de Egipto no quisiera adorar, entonces este será el castigo sobre ellos. Entonces de ahí, de ese tipo de detalles, de ver a Cristo reinando en esta época mesiánica y sin embargo que todavía hay cierto nivel de maldad, es que llegamos a la conclusión de que hay un tercer siglo. Ok, gracias. Bien, muy bien. ¿Hay alguien que le pueda hacer otra pregunta al pastor José Carlos? Sí, ¿Natán? quería preguntarle al pastor en cuanto a la definición un poco del dispensacionalismo crítico.
que ha mencionado como la etiqueta de su postura. ¿Cuáles serían la diferencia principal entre esa postura y, por ejemplo, bueno, el dispensacionalismo clásico, pero incluso el dispensacionalismo revisado y, por otro lado, el dispensacionalismo progresivo? Bueno, voy a hacer... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, 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 Bueno, claro, por ejemplo, si ustedes me preguntaran a mí, creo que entre las diferencias entre el dispensacionalismo clásico que conocemos, que generalmente es como la postura escatológica más reconocida, y una diferencia clara con el dispensacionalismo crítico es, por ejemplo, el tema de Mateo 24. Nosotros, por ejemplo, vemos que Mateo capítulo 24 es por los dispensacionalistas clásicos, es prácticamente interpretado todo de forma futura, ¿verdad? Oiréis de guerra, rumores de guerras, habrá hambres, tempestades, casi que todo esto para el dispensacionalista clásico, esto es futuro. Yo no creo en eso, yo creo que, y en eso concuerdo contigo en alguna parte, creo que el principio de dolores que habla la Biblia en Mateo 24 ya se cumplió para el año 70. Creo que el principio de dolores se extendió desde el año 30, que el Señor murió en la cruz, hasta el año 70, que fue destruido el templo. Creo que ya el principio de dolores se cumplió. Entonces, creo que esa es una fuerte diferencia, y también diría que otra fuerte diferencia es el hecho de que no creo que existan dos pueblos. Yo no veo a Israel y la iglesia como dos cuerpos diferentes. Creo que solo hay un solo pueblo. Y con respecto a las otras dos ramas de la escatología que me mencionas, sinceramente, hermano, no las he estudiado, entonces no te puedo contestar. Bien, bien. Bueno, el pastor Alberto, ¿tiene alguna pregunta para el pastor José Carlos? Es su micrófono. Sí, sí. Yo le había preguntado ya, pero sí me quedó. Ya, sí. Sí, le había preguntado, pero me quedó algo, como me está dando el espacio, sí le voy a preguntar algo breve. Con relación al estado intermedio, o sea, cuando lo escuché, es como que asume que el creyente que ya partió con Cristo está en la presencia de Cristo. Obviamente no ha llegado el tiempo en que el Señor se ha manifestado, está en la presencia del Señor. No sé si escuché mal, pero entendí por la explicación que daba que había que el creyente tiene actualmente un cuerpo. ¿Que el creyente tiene qué? Perdón, no escuché. O sea, que en el estado medio, lo que entendí interpretándote, cuando tú estabas hablando el hermano te preguntó acerca de la presente era y el siglo venidero. Entonces tú estabas dando tu explicación y entonces ponías un ejemplo de que hay cosas que no están reveladas en las escrituras, pero que se asumen. Entonces tú, ejemplo, y decir, cuando estamos acá en la tierra, tenemos un cuerpo, partimos a la presencia del Señor, entonces no tenemos la esperanza de tener un cuerpo sino hasta el día de Jesucristo. Entonces, en el estado intermedio, yo entendí, o no sé si estoy interpretando mal, que los creyentes tienen un cuerpo en la actualidad, o sea, los creyentes que han partido con el Señor. O sea, ¿es así o yo? Sí, exacto, porque digamos, el segundo cuerpo glorificado, este cuerpo que se viste de incorruptibilidad, dice la Biblia, si no me equivoco, en Filipenses, que será semejante al del Señor, y este cuerpo ya no es de carne ni de sangre. Entonces, este cuerpo, vemos que el Señor tuvo la habilidad, inclusive tenía la habilidad de aparecerse y desaparecerse. Entonces, este es un cuerpo glorificado. Sí, no, pero perdona que te interrumpa. En la actualidad, o sea, yo estoy diciendo en la actualidad, uno que partió con el Señor y que está esperando ese día. O sea, ¿tiene cuerpo? Sí. Bueno, no voy a escuchar. Sí tiene cuerpo, sí tiene cuerpo. Por supuesto, eso es lo que le llamo el estado intermedio, o sea, pues tiene que tener algún cuerpo. Por supuesto que estamos hablando de un cuerpo inmaterial porque está en el tercer cielo, pero no se puede decir que es el cuerpo glorificado.
Bueno, Bien. está bien, no había escuchado eso. Está bien, muy bien. Bien, entonces, gracias, hermanos. Yo quisiera hacer una última pregunta y me la respondan en menos de un minuto. Yo sé que es difícil, pero menos de un minuto, si se puede, ¿no? ¿Todo Israel será salvo? ¿Toda la nación de Israel será salvo? Esa es mi pregunta que siempre he tenido. Hermano Natán, ¿usted qué piensa? Bueno, la manera que entiendo Romanos capítulo 11 es que en un tiempo postrero sí los descendientes de Israel van a entrar a la iglesia. Y eso es muy importante decir. O sea que sí serán salvos, pero serán salvos junto con y por medio de la iglesia y junto con el resto de las naciones, porque como postmilenial creo que todas las naciones van a entrar a la iglesia en ese sentido. Muy bien, gracias. Pastor Alberto, ¿usted qué piensa? Bueno, yo difiero un poco. Pienso que la misma Biblia nos contesta cuando dice, si fuere el número de los hijos de Israel como las arenas del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, pienso que únicamente entrarán dentro de ese estado perfecto aquellos a quienes el Señor ha elegido. No todos, sino a cuantos el Señor señaló para esa salvación. Amén, muy bien. Profesor David. Bueno, aquí concuerdo con Alberto. Yo creo que Dios no hace una diferenciación de pueblos entre gentiles y judíos ahora, y siempre hubo remanente y habrá un remanente que va a creer, pero no hay una promesa de yo no entiendo que hay una promesa de conversión nacional total en el último tiempo, sino que habrá judíos y gentiles que van a creer y son parte del Israel de Dios. Muy bien. Pastor José Carlos. Bueno, sí, la respuesta es que sí, todo Israel será salvo, pero no podemos confundir el Israel con el Estado de Israel, que es diferente. Porque, digamos, no es que vamos a pensar que cualquier persona que viva en el actual Estado de Israel será salvo, sino que ese Israel del cual Pablo dijo, digo y testifico acerca de mi pueblo que tienen celo, aunque no en el pleno conocimiento de Dios. Ese pueblo que tiene celo, pero aún no en el conocimiento pleno de Dios, Dios se encargará de abrirle los ojos en el fin de los tiempos a esa generación para que todo Israel sea salvo. Creo que la Biblia dice que esto es una promesa que está en el libro de Zacarías. Dice, y derramaré sobre la casa de David, estoy leyendo Zacarías 12:10, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia, espíritu de oración, y me llorarán a mí, Aleph Taf, al que lo traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces creo yo que efectivamente en el fin de los tiempos va a haber una conversión completa del pueblo de Israel, pero vuelvo a hacer la aclaración, no confundamos eso con el Estado de Israel. Ya, no como nación, como pueblo, sino básicamente el pueblo, digamos. Sí, el pueblo judío. Muy bien, hermanos, de verdad, muchísimas gracias. Me gustaría, en primer lugar, yo mostrar mi postura. Yo particularmente soy amilenial, sí, tengo una tendencia milenial. Igual respeto mucho las demás posturas, por eso es que también hago esta noche escatológica para que se pongan en la mesa y podamos reflexionar sobre estas posturas. Y también quiero agradecerles a cada uno de ustedes, al anciano Natán, al pastor Alberto, al profesor David Barnes, al pastor José Carlos por su tiempo. Esta conversación obviamente tiene para más. 2 horas es cortísimo, probablemente. He visto videos de distintas posturas de 2 horas y media, 3 horas, pero es interesante escuchar las distintas posturas y que cada uno, usted hermano, hermana que está viendo, algo que me parece muy interesante es ir a la escritura y corroborar.
¿no? Como hacían los nobles de Berea, ¿no? Corroborar con lo que dicen las escrituras y a la vez comenzar a contrastarlo, ¿no? Lo que se dice, esa postura y contrastarlo con lo que dice la escritura y podrás sacar conclusiones. Muy bien, muchísimas gracias, hermanos.